Diario de campo. Ricardo Dávalos. La salida de campo es una parte fundamental de la antropología, al igual que de la historia, pues de esta se nutre de documentos, los mismos que muchas veces, debido a su naturaleza, no se pueden transportar. Y es que muchas veces estos documentos de los que se nutre la historia son estructuras, monumentos o lugares específicos, que hay que visitarlos para comprenderlos de mejor. En tal razón, con la clase de etnohistoria decidimos realizar una salida de campo para poder observar todas las estructuras a través de un viaje sobre la sierra ecuatoriana. Para el viaje partimos de la ciudad de Quito, de Cumbayá a las 8 de la mañana, y nos dirigimos a través de la carretera panamericana hacia Ambato. Esto debido a que íbamos a visitar el primer punto de interés. Un proyecto impulsado por un estudioso social de nacionalidad salazaca, quien a través del turismo, los textiles y la antropología pretendía difundir y rescatar, además de recopilar toda la historia de un pueblo. Andrés, el director de este proyecto, nos dio la bienvenida. Durante esta nos dio explicaciones generales sobre cómo se ha desarrollado la vida de la comunidad desde hace tiempo, cómo este pueblo ha mantenido su legado y cuál es su aporte a la diversidad de etnias ecuatorianas. Los Salazaca son conocidos ampliamente por su destreza y buen manejo de los textiles, la facilidad y habilidad con la que han trabajado a lo largo de los años con estos materiales, así como con su iconografía, ha llevado a que esta etnia sea ampliamente reconocida nacional e internacionalmente. Al primer contacto con este pueblo, lo que resalta es la vestimenta de los hombres, blanco por debajo, con camisa pulcra y cubiertos por un poncho negro. Un color brillante, así como un claro ejemplo del sincretismo y mestizaje, además de la mezcla de culturas y un reflejo actual de la vida moderna. Los hombres visten orgullosos de su pasado estas prendas, mientras lucen además una larga trenza de pelo negro. Desgraciadamente, o desafortunadamente, no pudimos tener contacto con mujeres de la etnia. Sin embargo, por lo que Andrés nos explicó, estas suelen vestir blusas bordadas, largos anacos o faldas y chalinas de diferentes colores, en los cuales se resalta el verde y el morado. Aquí podemos observar cómo existe una diferenciación social y de expresión de género a través de la vestimenta. Pero no solo eso, sino que además un punto bastante interesante que se nos mencionó al momento de la visita es que la vestimenta varía también durante las distintas etapas de la vida. Los niños visten ropas blancas muchas veces y no utilizan poncho ni sombrero. Luego, en la pubertad, alrededor de los 14 años, se les da una vestimenta diferente, al igual que cuando cumplen 18, se casan o llegan a la adultez. El taller textil de Andrés, que perteneció originalmente a su padre, quien tiene el mismo nombre, se encuentra ubicado en un terreno pequeño alrededor del cual hay varios huertos llenos de árboles de diferentes frutas, vegetales, hortalizas y más. Además, se puede ver un sembrío de alfalfa para los animales. Un sembrío que se rige por guachos o camellones para poder regar el agua en un terreno seco y arenoso como el del sector. Y es que, como Andrés nos comentó, la quebrada con el río y el agua se encuentran lejana a la zona. La poca agua que proviene logra hacerlo a través de una acequia. Este es un punto bastante interesante, pues podría demostrar la razón por la cual el pueblo Salazaca se ha dedicado mayormente a la producción textil. Y es que pareciera que, debido a las condiciones bruscas del clima en el sitio, que varían de lluvias frías y fuertes vientos a calurosos soles ecuatoriales en cuestión de horas, la producción agrícola resulta complicada, al menos en gran escala. La escasez en este sentido pudieron ser la que, al igual que en otros escenarios de la sierra ecuatoriana, llevó a la especialización en la producción textil y no a la agricultura o ganadería. A pesar de esto, como he mencionado anteriormente, las casas poseen huertos y sembríos suficientes, al igual que animales como cuyes y ovejas. De los cuyes lo interesante es la forma en la que están dispuestos, y es que estos no se ubican en jaulas ni en construcciones de ladrillo como es visto en la actualidad, sino que están en una profunda excavación, la cual, según la guía, era una forma en la que los antepasados tenían estos animales. Esto para evitar que depredadores como perros se los comieran o que otras personas se los robaran. Volviendo al tema de la vegetación, debido al ambiente un tanto árido, una de las plantas más comunes y de fácil observación es el agave.
De hecho, esta planta es tan común en el sitio que se ha recurrido al aprovechamiento de la misma. Así, por ejemplo, se puede sacar licor destilado como en otras regiones. El pulque o licor de agave en la zona con el penco se transforma en chaguarmishki. Pero la utilidad de la planta no acaba aquí, sino que se la puede dar mucho más usos. Por ejemplo, el de champú, jabón natural y blanqueador de textiles. En definitiva, el recorrido en este contexto es una muestra clara de cómo anteriormente las familias y comunidades eran autosuficientes. Al ingresar al taller pudimos observar también cerámicas puruáes, que son muestra arqueológica, pero también que nos hablan como documentos del deseo de este pueblo por rescatar el pasado y reapreciarlo. Antes de despedirnos del sitio y de brindar con chicha, le dimos un último repaso a los telares y su forma moderna de manufacturación. En los más turísticos y a la venta destacaban bastante las figuras de una fauna galapaguense. Más adelante, reflexionando con mis compañeros, llegamos a la conclusión de que esto se puede deber a la alta migración del pueblo Salazac a la isla, y es que la etnia ha sido la de mayor migración a la región insular. Nos despedimos del taller y después de almorzar hicimos una breve parada en el mercado artesanal. Esta fue también una experiencia bastante interesante, pues tanto las artesanías como los textiles que se comercializaban en la zona eran extranjeros. Se veían ponchos al estilo mexicano, suéteres peruanos y bolivianos bien trabajados y con una iconografía ajena. Chales con imágenes de lobos y águilas norteamericanas o con la Virgen de Guadalupe. Una muestra directa de cómo funciona el comercio del exótico y lo propio. Un tema interesante sobre el cual se podría profundizar muchísimo más. Continuamos con el recorrido rumbo a Chimborazo. Y una vez que nos acercamos al páramo que rodea este nevado, tomamos una ruta bastante interesante, pues nos desviamos de la Panamericana y entramos por Urbina, una región que fue sumamente importante en la época republicana debido al paso del tren. Durante todo este recorrido tuvimos a mano siempre el mapa de 1778 para entender cómo era el paso por la sierra. Los paisajes sorprendentes, como siempre verdes, espléndidos, nos sorprendían y maravillaban a todos mientras caía la tarde. Al atardecer llegamos a Colta, en donde la laguna destaca imponente, al igual que lo hace el enorme nevado que se puede ver detrás de la misma, el Chimborazo. Antes de llegar al lugar, sin embargo, pasamos por Cajabamba, una ciudad de origen colonial, al igual que Colta. De la laguna sobra contar los mitos que la rodean, pero al ver los paisajes resulta fácil entender la razón de todos ellos. Así, estos entornos se transforman también en formas de documentos, pues al contemplarlos se puede comprender la importancia que tuvieron y tienen en la vida de los lugareños. De todas maneras, existen agentes externos o de origen antrópico que también son muestra de la historia en la zona. Por ejemplo, ya se ha mencionado la cercana ciudad colonial de Cajabamba, pero es que la misma Colta fue en su momento una de las ciudades primeras de la Real Audiencia de Quito, Liribamba. De esto ha quedado una iglesia reconstruida, palvanera, al igual que muchas estructuras que deben estudiar. Se puede ver, sin embargo, también por el sitio terrazas de cultivo que parecieran ser de origen inca, y debido a la fertilidad de la zona se podría especular también que tuvo una ocupación preincaica, lo que nos habla de la importancia de la región. Pasamos la noche en Colta y el día siguiente nos dirigimos hacia el Cerro Puñay, una montaña sagrada con una historia profunda. Pasamos por Alucí para llegar a Chunchi, una ciudad sobre la cual rige un santo, al menos simbólicamente. San Pedro, en la parte más alta de un monte, protege a la ciudad. Todo esto cuando, debido al clima de la zona, el sitio se llena de neblina y el santo con las llaves del cielo parece que realmente está sobre las nubes. Almorzamos en Chunchi y nos dispusimos a subir el cerro, una subida un tanto empinada pero que ya ha sido adaptada al turista. Durante este recorrido no podía sino pensar en la importancia de este sitio y recordar el mito Cañari, sobre el cual pudimos ver varias referencias. Empezamos con una ofrenda en una grande peña, la cual, ubicada a las faldas del monte, nos recordaba el concepto primordial de Huaca, deidad precolombina. Cuando la subida y con el mito, recordando la historia del diluvio, de cómo éste había acabado con el pueblo Cañari, excepto con 2 hermanos quienes lograron refugiarse en la cima del monte, pero que siendo solo hombres no se podían reproducir. Esto hasta que 2 guacamayas bajaron y se transformaron en mujeres. Fue gracias a esta que la etnia pudo seguir. En memoria de este suceso se dice que los Cañaris decidieron construir una pirámide que va desde los 3.200 a los 3.270 metros y que podría ser una de las estructuras más altas y largas. De igual manera me llamó la atención al subir
la piedra del sacrificio, un lugar con vista al barranco, desde donde se dice que los cañaris se lanzaban con fines rituales. Una vez llegamos a la cumbre pudimos distinguir algunas estructuras antropogénicas, todas las que destacaban del paisaje natural. Ya en la tarde, armando el campamento, observando un indescriptible sol poniente de colores dorados, rosas y corales, acostado inmenso y profundo sobre un mar de nubes, no fue difícil entender por qué el pueblo cañari decidió construir su lugar sagrado allí. ¿Y por qué? Posteriormente los incas lo ocuparon con tambos y piedras de 4 lados trabajadas y perfiladas. Tampoco fue difícil comprender el por qué durante la subida existe la imagen de una virgen. Y es que un lugar así es definitivamente mágico, y todo aquel que lo visite lo relacionará con aquello que entienda por divino.